Nos enorgullece tener en esta oportunidad en nuestra mesa de honor a nuestra ministra de Estado en la cartera de producción, la doctora Mercedes Arauz Fernández. La saludamos desde ya con una extraordinaria emoción, sobre todo porque es muy importante resaltar su presencia en el éxito de esta Semana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Saludamos también en la mesa de honor la presencia del director de la Escuela de Economía, el doctor Víctor Palma, así como también al director de la Escuela de Administración y Gerencia, licenciado en Administración, Jorge Carvajal Arroyo. Y sin más preámbulos, siendo la hora un poquito avanzada, vamos a presentar el currículum de la ministra rápidamente. La ministra egresó de la Universidad del Pacífico como economista en 1985 en el grado de bachiller, pero al año siguiente optaría el título profesional de licenciada en economía por la misma universidad. Ya en 1991 se graduó como maestra en economía por la Universidad de Miami y en 1993 se graduaría como doctora en ciencias económicas. La ministra también ostenta una importante actividad académica. Actualmente es profesora y docente de la Universidad del Pacífico en Negociación y Política Internacional en el Departamento de Economía, pero fue vicepresidenta del Instituto de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual, Indecopi, desde agosto de 1999 hasta septiembre del 2001. También ha sido consultora en economía de diversas entidades internacionales como el Banco Mundial. La ministra ha tenido una destacada intervención como integrante del equipo negociador que llevó a cabo el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, ya que antes fue asesora de la Comunidad Andina de Naciones, también fue directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad en el gobierno anterior. La ministra Arauz se destacó por la negociación de una gran cantidad de tratados de libre comercio, entre los que destacan también el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Canadá, entre otros. También durante su gestión se promovió el turismo externo e interno con campañas a nivel nacional e internacional. Al final de su mandato, el turismo extranjero aumentó considerablemente, ¿no? Finalmente, la ministra Mercedes Arauz juramentó como ministra de la Producción en reemplazo de la anterior en el gabinete del señor Javier Velázquez Quején, ¿no? Entonces, por favor, brevísima exposición de su hoja de vida para presentar, por favor, con un caluroso aplauso a nuestra ministra de Estado en la cartera de la Producción, la doctora Mercedes Arauz. Aplausos, por favor. Muy buenas tardes a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, un poco queríamos poner este comercial para motivarlos porque realmente tenemos una oportunidad de negocios que se nos presenta a partir de una reforma que creo que ha sido fundamental dentro del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y la búsqueda de la competitividad. Sacamos una nueva ley, que es este decreto legislativo ligado al desarrollo de una nueva posibilidad de desarrollo de la MIPE y sobre todo el apoyo al emprendimiento. Tanto es así que en la propia ley por primera vez se reconoce al trabajo del emprendedurismo y se motiva y se da como tarea al Ministerio de la Producción el fomento, la promoción del emprendedurismo y sobre todo el fomento de entidades como la que trabaja aquí en la Universidad Ricardo Palma en el desarrollo de lo que se llama las incubadoras empresariales. Entonces estamos en este sentido muy motivados viendo lo que he visto al pasar por los corredores de estos esfuerzos de emprendedurismo que están teniendo ustedes aquí, los jóvenes estudiantes, y que muestran pues que hay una posibilidad muy grande. Frente a la crisis económica, el Perú ha tenido un comportamiento que yo creo es bastante saludable. Si uno comienza a mirar el contexto mundial, ciertamente hasta el 2007 el mundo iba en un ritmo acelerado de crecimiento, pero ya el 2008 comenzamos a sentir, sobre todo las economías más avanzadas, un estrés económico, para llamarlo de alguna manera, donde el impacto del mercado financiero, de la crisis financiera fue muy grande y golpeó de manera importante también a la actividad productiva, como vemos en la producción industrial, comenzó a declinar a nivel global, con efectos bastante fuertes, sobre todo en los países más desarrollados.
Y esto se fue reflejando en las noticias que fueron pésimas, ¿no? The New Hard Times, decía el Times, la posibilidad de no tener de resolución de la crisis y los problemas que tenían Estados Unidos inclusive para lanzar un paquete de rescate económico. Sin embargo, el Perú venía y ha podido sostener su crecimiento durante este año. Digamos, hasta el año pasado es cierto, crecíamos a tasas muy rápidas, hemos venido casi a tasas de 9.8, muy por encima del marco mundial, y este año esta tasa está un poquito retrasada, este cuadro. La estadística nos presenta que vamos a estar cercanos a un 2% de crecimiento, mientras que el resto del mundo sigue cayendo, porque también como nosotros aquí poníamos una tasa un poquito alta, también las tasas de crecimiento del mundo van en retroceso. Sin embargo, el próximo año se plantea volver a las tasas de crecimiento, primero quizás a un 5.5 y después a tasas como las del promedio anual que han sido superiores al 7%. Esto está alimentado por un país que ha venido usando dos estrategias que creo que son fundamentales. Una estrategia, una sólida política macroeconómica desde la perspectiva fiscal y desde la perspectiva monetaria, que ha estabilizado el tipo de cambio, mejor dicho, estabilizado la inflación, porque el principal objetivo del Banco Central no es el tipo de cambio. El tipo de cambio es un instrumento para estabilizar inflación. Entonces tenemos que mirar por ahí, que el objeto del Banco Central es tener que este precio absoluto tan importante como la inflación se mantenga en tasas bastante bajas, y esa ha sido la política que ha estado primando. Y por el otro lado, hemos tenido una política macroeconómica fiscal más bien ahorradora, donde hemos tenido superávit fiscales todo el tiempo. Y por el otro lado, caminando por el lado de la apertura y el crecimiento comercial, hemos tenido una actitud proactiva, promotora del crecimiento del mercado externo como una salida a nuestras limitantes estructurales en el mercado doméstico, que a la misma vez ha comenzado a generar en este proceso un círculo virtuoso, para decirlo de alguna manera, de crecimiento de la demanda interna, y eso se fue reflejando sobre todo en los últimos años, con tasas de crecimiento de 28% anual promedio en exportaciones. En gran medida, miren, este es el proceso de intercambio comercial. Hace 10 años hablábamos de un promedio de intercambio comercial de un poquito más de 10 mil millones de dólares, y ahora estamos hablando de 60 mil millones de dólares en intercambio comercial, exportaciones e importaciones. Y sobre todo en los últimos años hemos visto que la tasa se fue acelerando con un incremento de la demanda interna impulsada por la inversión privada que llevaba a mayor importaciones, sobre todo de bienes de capital. Esto es capitalización que creo que es importante para el desarrollo y ha impulsado también al consumo doméstico. Lamentablemente este año ya fue un poco más difícil, pero ha habido de todas maneras resultados positivos. Otra vez, el crecimiento de la inversión privada ha tenido tasas aceleradas de 18.5% anual. Esto ha sido un gran impulsor, o sea, y eso incorpora inversión directa extranjera, incorpora la inversión privada de gran tamaño en el país y también al nivel de emprendimiento local que tienen las pequeñas y microempresas. Entonces, esto es bien importante señalar que el motor de crecimiento en nuestro país es el empresariado privado. En materia de stock de inversión directa extranjera, hemos llegado en el 2008 a los 16.867, con un promedio de 21% de variación. Creo que es bien interesante ver que estos son resultados que son saludables, pero esto es solo una parte, es 3% de lo que es la inversión también privada en general. O sea, no es un monto tan grande como para asustarnos. En la inversión privada en general peruana ha sido importante su tasa de crecimiento. Esto ha permitido tener también, por otro lado, reservas internacionales netas que nos permiten tener, en momentos de la crisis como la que hemos vivido, una capacidad de sostener nuestra balanza de pagos, sostener nuestras exportaciones por más de un año, nuestras importaciones por más de un año, y tener un nivel de reducido de riesgo país que se ha visto en comparación con otros países de Latinoamérica bastante disminuido. Y como mencioné, la política de inflacionaria, o sea, nosotros no hemos permitido tener un problema de inflación en el país. Inclusive el año anterior, cuando hubo crecimiento
por demanda, es decir, porque hubo incremento de precios por demanda de los precios, digamos, trayendo los productos, sobre todo lo que es petróleo y otros productos que han comenzado a impulsar el precio hacia adentro. Este shock fue bastante limitado comparado con otros países, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, con el movimiento del tipo de cambio. O sea, subes 10 centavos, 5 centavos, estamos haciendo un escándalo, pero en realidad si uno comienza a mirar las perspectivas de largo plazo del tipo de cambio, sus movimientos son bastante estables. El Banco Central ha intervenido para poder dar sostenibilidad dentro de marcos, digamos, de movimientos que no alteran hacia dónde va la dirección del tipo de cambio nominal, sino lo que evitan son los picos y los valles que pueden generar mayor crisis, ¿no? Entonces es un poco lo que ha sido la política macro en general. Bueno, acá hay datos de exportaciones. Lamentablemente el año 2009 no es un buen año, esto es por demanda externa, en particular para las no tradicionales ha sido complicado, aunque ha caído menos que las tradicionales, pero porque ahí tenemos un impacto en empleo que yo creo que es importante notar, ¿no? En el mercado externo sí hemos sido bastante sensibles, sobre todo en sectores como los de manufactura, ¿no? Ahora, hemos logrado como país, marco de esta política, con certeza lograr que Perú esté integrándose al mundo. No les voy a contar que Perú estaba prácticamente aislado hasta hace muy poco. Éramos miembros de la CAN, teníamos un acuerdo comercial solo de bienes con Mercosur, con Chile también uno solo de bienes y con México uno de bienes también. No incorporábamos acuerdos más completos, pero hemos logrado tener un acuerdo con Canadá, con Estados Unidos y con Singapur que ya están en vigencia. Todos estos acuerdos están en vigencia hoy. Y con Chile en particular el tema de un mercado ampliado, ¿no? Pero no solo hemos logrado tener América, digamos, aproximarnos más a América, sino que hemos comenzado a negociar y ya hemos terminado y deberíamos poner en vigencia estos acuerdos en cualquier momento. Tenemos Tailandia, China y EFTA, que son los que hemos logrado en estos años. Estos los hemos cerrado este año y deben estar entrando en vigencia este año. Y tenemos en proceso de negociación el acuerdo ampliado con México, el acuerdo con Europa, el acuerdo con Japón y con Corea, con lo que cubrimos los tres grandes del Asia y prácticamente todas las Américas. Estamos unidos completamente a Europa y nos quedarían unos cuantos más por conseguir en términos de acuerdos. Por ejemplo, el de Centroamérica, que estamos ya en conversaciones, el de lo que llamamos el Trans-Pacific Economic Cooperation, que es Australia, Vietnam, Nueva Zelanda, Singapur, Chile, Estados Unidos y nosotros, que están iniciándose los procesos de negociación. Queremos acercarnos más a la India, a Rusia, a los países árabes, a Sudáfrica, entre otros. Bueno, esta es más o menos la agenda comercial a nivel de acuerdos comerciales que tenemos en negociaciones futuras, pero no solo eso, somos partícipes en espacios bien importantes como es el caso de APEC, que es un espacio de cooperación económica y de desarrollo de apertura bien interesante y que nos genera muchos beneficios. El ser miembros de APEC nos ha abierto muchas puertas y obviamente dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, en lo que es la política más amplia de reglas de juego para el comercio. Los acuerdos comerciales, quiero mencionar esto como algo importante. Los acuerdos comerciales no se hacen simplemente para tener acceso, sino para tener reglas. O sea, es un acceso con reglas. No es, la palabra lleva confusión. Mucha gente cree que los acuerdos de libre comercio es porque es un acuerdo para hacer comercio sin control. O sea, misma cultura combi, ¿no? Para decirlo de alguna manera. No es la idea, al contrario, es ponerle reglas al comercio y tener fiabilidad y saber por dónde vamos. Y eso es bien importante para una MIPE, porque la MIPE puede aprovechar teniendo certeza de cómo van a ser esas reglas de juego. El problema más bien es cuando no tenemos las reglas de juego, ¿no? Entonces, cómo son las políticas de salvaguardia, cómo son las políticas de antidumping, cómo son las políticas de origen para poder meter un producto, si se reconoce el origen de mi producto, las medidas sanitarias y fitosanitarias. Todo ese paquete de reglas es sumamente importante. Entonces, una negociación tipo las antiguas que hacíamos solamente negociaciones de cambio este producto por este producto, son totalmente fuera de moda, para decirlo de alguna manera, ilimitados y no tienen sentido porque no dan reglas de juego. Entonces, lo que hacemos nosotros en tener acuerdos tan complejos, tan diversos como son los TLCs, es
realmente ponerle un poco el cascabel al gato, ¿no? Ponerle certeza hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Y ese es el juego de las negociaciones, ¿no? Que es lo complejo y difícil a veces de entenderlo dentro de este marco. Ahora bien, una vez que uno ha abierto mercados, tiene que generar internamente una agenda interna. Y esa agenda interna se trabajó, como dije al principio, en un primer momento con un esfuerzo muy grande en materia de hacer toda esta gama de decretos legislativos. Hicimos 99 decretos legislativos para implementar el Tratado de Libre Comercio, es decir, adaptar nuestra legislación a los nuevos acuerdos que hemos firmado, más ganar competitividad, porque esa era parte del tema. ¿Cómo hacíamos que nuestras empresas tuvieran competitividad? Algunas de las normas que salieron fueron esta ley MIPE, que ahora voy a comentarla. Otras eran, por ejemplo, normas alrededor de lo que podía hacer la Superintendencia de Banca y Seguros alrededor de facilitar el microcrédito para las MIPES, otra vez. Otros temas ligados a derechos de propiedad en la tierra, otras ligadas a temas de una nueva ley de aduanas, es decir, todo un tema de agenda normativa que ayudó y debe ayudar a que nuestras empresas puedan tener más agilidad en su comercio. Pero no queda ahí, uno tiene que seguir dándole al tema, y eso es parte de un compromiso que hemos adquirido como nación, entre todos. Esto surge a partir, sobre todo este tema de la política de competitividad, surge a partir del Acuerdo Nacional. Y este Acuerdo Nacional plantea entre sus políticas, la política 18, la 19 y la 20, todas aquellas que están ligadas a tener una política nacional de competitividad. A partir de eso, yo les cuento eso porque yo estaba en el Consejo Nacional de Competitividad en el año 2005, hicimos un Plan Nacional de Competitividad que incorporaba políticas de acceso a mercado internacionales, pero también todo este esfuerzo de mejorar los conglomerados productivos, hacer un avance en ciencia y tecnología, manejo ambiental prudente, sostenible, tener el desarrollo de la infraestructura física, tener instituciones además que fortalezcan capacidades, y el tema educativo, que fue otro de los temas que trabajamos por el tema de fortalecer capacidades competitivas en nuestra nación. Ahora, a partir de esos planes se ha venido desarrollando mucho en cada sector, y a nosotros, por lo menos del sector producción, nos compete directamente el desarrollo del fomento de la iniciativa empresarial, de la competitividad de la micro y pequeña empresa, el fomento de la asociatividad y el cooperativismo, así como pues diseñar una política industrial moderna, no la política industrial tradicional de proteccionismo, sino una política industrial que fomente la innovación tecnológica y que nos permita usar de manera sostenible todos nuestros recursos naturales y nuestros recursos productivos y nuestros recursos, el recurso más importante, que son nuestros recursos humanos, ¿no? Que creo que por ahí donde está la agenda más importante de desarrollo que nos compete desde el sector producción.